el pasajero del puente oscuro. Esa noche eran pasadas las 2 de la madrugada y yo circulaba por la ciudad desierta después de un turno largo. La lluvia recién había cesado, dejando charcos en las calles que reflejaban las luces de neón. En un puente solitario vi a un hombre con gabardina negra que me hizo señas. Detuve el taxi y subió sin decir palabra. Al principio, todo parecía normal. El hombre se sentó en silencio, mirando hacia la ventana. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Intenté iniciar conversación. Pregunté su destino. Hablé del tráfico, de la lluvia. Nada, solo silencio. Pero sentía sus ojos fijos en mí, y cada semáforo que cruzábamos parecía alargar los segundos de manera angustiosa. Cuando llegamos al centro del puente, noté que la baranda estaba rota, como si algo hubiera sido empujado al río. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no podía apartar la vista de su silueta oscura, reflejada en el espejo retrovisor. De repente, escuché un susurro a mira hacia abajo. La voz era baja, metálica, imposible de ignorar. Giré ligeramente la cabeza. No había nadie detrás de él, solo el aire húmedo y el reflejo de las luces en el asfalto mojado. Intenté hablar, pero mis palabras se atascaron en la garganta. Su sombra parecía extenderse, llenando el taxi de un frío intenso. El puente se sentía más largo de lo normal, y cada paso del vehículo era pesado, como si algo invisible presionara el acelerador y los frenos a la vez. Finalmente, alcanzamos la salida del puente. Quise que bajara, pero al mirar al asiento trasero, estaba vacío. Solo el silencio y el eco de su voz, susurrando, nos volveremos a encontrar. Mi corazón latía, desbocado, mientras aceleraba hacia la ciudad, y desde esa noche, cada vez que cruzo un puente de madrugada, siento que alguien me observa desde las sombras. El pasajero que no hablaba. Era una noche tranquila, y yo recorría las calles casi desiertas de la ciudad en mi taxi. Las luces parpadeaban y las avenidas principales estaban vacías, como si todos hubieran desaparecido. En una esquina vi a un hombre con sombrero oscuro y abrigo largo que me hizo señas. Subió sin decir palabra, y un frío extraño recorrió mi espalda en cuanto cerré la puerta. Al principio, todo fue silencio incómodo. Intenté iniciar conversación, preguntándole a dónde iba, pero no respondió. Sus manos descansaban inmóviles sobre su regazo y no apartaba la mirada de la ventana. Cada semáforo que cruzábamos parecía alargar el tiempo. Sentía que algo en su presencia alteraba el aire dentro del carro. Mis ojos, por costumbre, se dirigían a los espejos traseros, y allí estaba su reflejo, quieto, observándome de manera inexplicable. A los 15 minutos, el silencio se volvió opresivo. Escuché un susurro apenas audible. Giré la cabeza y lo vi. Su rostro estaba cubierto por sombras. No podía distinguir rasgos, solo oscuridad donde deberían estar sus ojos y su boca. Tragué saliva y mi corazón empezó a latir, desbocado. Intenté mantener la calma y acelerar, buscando cualquier calle iluminada. La tensión subió cuando, al tomar un giro, noté que no había sonido de sus movimientos, ni un suspiro, ni un roce. Nada, solo el aire pesado y su mirada fija. Cada farola que pasábamos iluminaba fugazmente la sombra de su rostro, y yo sentía como si algo invisible me sujetara el alma. Pensé en gritar, pero mi garganta se cerró. Finalmente, llegamos a la dirección que había marcado. Me giré para decirle el precio, y el asiento trasero estaba vacío. El olor a humedad y polvo llenaba el carro, pero no había rastro de que alguien hubiera bajado.
Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo que algo me observaba desde cada esquina de la ciudad. Desde esa noche, cada vez que trabajo de noche, miro los espejos traseros, más de lo normal. Siento que algunos pasajeros no quieren ser vistos, pero sí acompañarte, y que algunas historias que creemos imposibles realmente suceden cuando uno está solo al volante, con la ciudad vacía a sus pies. La pasajera de la esquina. Era pasada la medianoche y yo hacía mi ronda habitual en el taxi. La ciudad estaba silenciosa. Solo algunas luces parpadeaban en las calles desiertas. Vi a una mujer en la acera, vestida con un abrigo oscuro, que levantó la mano para detenerme. Subió al carro sin decir palabra y se sentó en silencio detrás de mí. Al principio, no le di importancia. Encendí la radio, esperando romper el hielo, pero ella permaneció muda, mirando por la ventana. A cada semáforo sentía su mirada clavada en mi nuca, como si pudiera ver cada pensamiento. Intenté iniciar conversación. Pregunté su destino. Hablé del clima, de la ciudad. Nadan solo. Silencio. Después de unos minutos, un susurro muy leve se escuchó desde el asiento trasero. No mires atrás. Me giré ligeramente, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi respiración se volvió más rápida. Cada calle que pasábamos parecía alargar el tiempo. Los edificios a los lados del carro proyectaban sombras que se movían de manera extraña. En un cruce, la mujer señaló un callejón oscuro. Por aquí, dijo con voz apenas audible. El instinto me decía que no tomara esa ruta, pero accedí. Mientras avanzábamos, las luces de la ciudad parecían desvanecerse y el aire se volvió pesado. La radio se apagó sola y el motor empezó a hacer ruidos extraños. Al doblar la esquina, sentí que algo rozaba mi hombro. Miré hacia el asiento trasero. La mujer estaba allí, pero su rostro estaba completamente cubierto por sombras. No podía distinguir ningún rasgo. La sangre me hervía y mis manos temblaban. Intenté frenar, pero los pedales parecían resistirse. El callejón se extendía más de lo que debería, como si se hubiera transformado. Finalmente, alcanzamos la dirección que me había dado. Al girarme, el asiento trasero estaba vacío, solo el silencio y un olor extraño, a humedad y tierra recién removida. Salí disparado del callejón y cerré la puerta del taxi con fuerza. Desde esa noche, cada vez que veo a alguien subir a mi taxi de noche, no puedo evitar sentir miedo. Algunos pasajeros no buscan transporte, buscan otra cosa, y uno aprende rápido que hay encuentros que nunca se olvidan. La mujer del asiento trasero. Era pasada la medianoche, y yo circulaba por una avenida casi desierta. La lluvia había dejado charcos que reflejaban las luces amarillas de los postes. En una esquina, una mujer con abrigo oscuro levantó la mano para detenerme. Subió al taxi sin decir palabra y se acomodó en silencio detrás de mí. Al principio intenté iniciar conversación, como suelo hacer para relajar a los pasajeros. Pregunté su destino, hablé del clima, de la ciudad. Nada, solo el silencio y esa sensación inquietante de ser observado constantemente. Cada semáforo parecía estirarse y cada sombra proyectada en el asiento trasero se movía de manera extraña. Después de unos minutos, sentí un susurro muy leve. No mires hacia atrás. Mi corazón dio un vuelco. Giré ligeramente la cabeza y la vi a Ann. Su rostro estaba completamente cubierto por sombras, sin rasgos visibles. Mis manos temblaban mientras intentaba controlar el volante. El silencio se volvió opresivo y cada curva parecía alargar el tiempo infinitamente. Al doblar por un callejón que ella indicó, el ambiente se volvió
aún más pesado. La radio se apagó sola. El motor comenzó a vibrar extraño y una sensación de frío intenso llenó todo el carro. Intenté preguntar si estaba bien, pero mi voz no salía. Susurros cortos, como ecos lejanos, parecían rodear el taxi desde todas las direcciones. Finalmente, llegamos a la dirección que había dado. Me giré para hablarle y el asiento trasero estaba vacío. Solo un olor extraño a humedad y tierra permanecía. Salí rápidamente del callejón y aceleré hacia calles iluminadas, sin atreverme a mirar atrás. Desde esa noche, cada vez que recojo pasajeros de noche, no puedo evitar sentir miedo. Algunos pasajeros no buscan un destino, buscan otra cosa, y uno aprende que ciertos viajes no terminan en ningún lado seguro. La sombra en el asiento trasero. Era una noche lluviosa y yo hacía mi ronda habitual en el taxi. Las calles estaban vacías y los charcos reflejaban las luces de los faroles, creando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Desde una esquina, un hombre con abrigo oscuro y gorra se acercó al carro, subió sin decir palabra y se sentó detrás de mí, manteniendo la cabeza baja. Un frío extraño recorrió mi espalda apenas cerré la puerta. Al principio, todo fue silencio incómodo. Intenté iniciar conversación, hablar del tráfico o del clima, pero nada. Sus ojos parecían fijos en la ventana, pero había algo en su presencia que me hacía sentir observado, incluso en los espejos retrovisores. Cada semáforo, cada curva, parecía alargar los segundos, como si el tiempo se estirara solo para esa noche. A los 15 minutos, escuché un susurro helado proveniente del asiento trasero. No mires atrás. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna. Giré levemente la cabeza. No había nadie visible, solo sombras que se movían sutilmente, como si el carro estuviera habitado por algo más que un ser humano. Intenté hablar, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. Decidí acelerar, buscando salir de aquella calle solitaria, pero el hombre permanecía inmóvil, como si su presencia controlara el vehículo. Las luces de la ciudad parpadeaban, y los charcos reflejaban figuras que no existían, siluetas alargadas, sombras que parecían extenderse hacia mí desde los asientos traseros. Cada curva, cada bache, amplificaba la sensación de que algo invisible nos seguía de cerca. Al llegar a una avenida principal, sentí que una mano invisible rozaba mi hombro. El frío era tan intenso que sentí que el aire se congelaba dentro del taxi. Finalmente, llegamos a la dirección que había indicado. El acompañante. Me giré para hablar, y el asiento trasero estaba vacío. Solo un olor húmedo y rancio permanecía, y un eco distante susurrando a nos volveremos a encontrar. Salí disparado hacia calles iluminadas, temblando, con el corazón a mil. Desde esa noche, cada vez que conduzco de noche, reviso los espejos traseros constantemente. Algunos viajeros misteriosos no buscan transporte, buscan compañía, o recordarte que la noche guarda secretos que es mejor no descubrir, y que algunas sombras no desaparecen nunca.